En este vídeo vamos a explicar lo que es la unidad 10. ¿Vale? La unidad 10 nos habla de el inmovilizado. ¿Vale? Voy a seguir el mismo esquema que hay en el libro y así para tomar apuntes y complementarlo podéis guiarse también con el libro. El primer apartado que nos habla el libro es el concepto. 10.1 tenemos el concepto. Es decir, ¿qué es para nosotros un inmovilizado? Hasta ahora sabemos contabilizar lo que es la compra de inmovilizado, por lo tanto sabemos qué es un inmovilizado. ¿Vale? ¿De qué se trata? Pues tenemos que saber que es un elemento patrimonial del patrimonio de la empresa destinado a qué utilizamos este inmovilizado, a servir de forma importante esta palabra, voy a destacar esta palabra, duradera. De forma duradera, ¿dónde tiene que estar destinado a servir? Pues en la actividad de la empresa. ¿Vale? Entonces, ahí tenemos ya un concepto clave. Duradera, para nosotros, ¿qué significa duradera? Pues más de un año. Entonces, la palabra duradera hace referencia a más de un año, por lo que hablamos, en este caso, de activo no corriente. ¿Dónde se encuentra este activo corriente en el activo no corriente en nuestro plan general contable? Lo encontramos en el grupo 2. En nuestro grupo 2 encontramos ese activo no corriente, ¿vale? En nuestro plan general contable. Y también tenemos que saber cuando realizamos una compra de inmovilizado, tenemos que tener claro que lo que estamos haciendo es una inversión en la empresa. Estamos invirtiendo en la empresa de tal forma que nos ayudará a realizar nuestra actividad económica. ¿Qué activo no corriente conocemos? ¿Qué activo no corriente conocemos? Es decir, en nuestro balance, acordaros que el balance está compuesto por dos partes. ¿Vale? El balance está compuesto por dos partes. Este era el activo corriente y este el activo no corriente. Pues ahora vamos a ver qué conocemos aquí dentro. ¿Qué podemos meter aquí dentro? ¿Qué activo no corriente? ¿Vale? Pues el activo no corriente que podemos meter son el inmovilizado intangible. ¿Vale? El inmovilizado intangible lo podemos encontrar en el subgrupo 20. ¿Vale? En el subgrupo 20. ¿Cuál es este? Por ejemplo, las aplicaciones informáticas, la patente, son inmovilizados que realmente no se puede tocar. Luego también tenemos el inmovilizado material. Este lo podemos encontrar en el subgrupo 21. Por ejemplo, maquinaria, elementos de transporte, construcciones, ¿vale? Todo el subgrupo 21 sería el inmovilizado material, aquello que podemos tocar y es duradero. Luego también tenemos las inversiones inmobiliarias. ¿Vale? De esto pues tenemos tanto en el 20 como el 21. Aquí hace referencia a aquel inmovilizado que dispone la empresa del cual hace una inversión. Es decir, por ejemplo, tener un local la empresa y lo que hace es alquilarlo para obtener dinero. Se trataría, por ejemplo, si tuviéramos una construcción, un local, imaginaros que ese local lo destinamos exclusivamente para alquilarlo. Pues sería una inversión inmobiliaria, ¿vale? Entonces hablamos del grupo sub-21. Imaginamos que tenemos una patente que la destinemos para obtener ingresos, pues también sería una inversión inmobiliaria.
Y también disponemos lo que son las inversiones financieras a largo plazo. Y aquí conocéis el subgrupo 25. ¿Qué cuentas conocéis del subgrupo 25? Por ejemplo, acordaros cuando, por ejemplo, concedíamos un préstamo a una empresa vecina o un préstamo a un trabajador, utilizábamos las cuentas 252, créditos a largo plazo, o también utilizamos la 254, créditos a largo plazo al personal. ¿Vale? Estas son las, si vais al subgrupo 25, tenéis muchas más, pero las que más o menos hemos utilizado son estas. ¿Vale? 254, créditos a largo plazo al personal. Entonces, más o menos un resumen de lo que conocéis vosotros como activo no corriente. Todo esto iría en lo que es en el balance a esta parte de aquí, colocada y clasificada. Esta sería la clasificación del balance. ¿Vale? En la clasificación de balance pondríamos el 20 en inmovilizado intangible, el material, la inversión inmobiliaria y las financieras a largo plazo. Continuamos. Ahora vamos a hablar del 10.2. Inmovilizado material. ¿Vale? Concretamente, del inmovilizado material, el libro nos dice que son aquellos elementos patrimoniales tangibles, muebles o inmuebles, da igual, que forman parte del patrimonio de la empresa. Entonces, ¿dónde encontramos este inmovilizado material? En el subgrupo 21. Este sería el inmovilizado material. Recordar la definición importantísima, saber que son elementos patrimoniales, importante, tangibles, es decir, que se pueden tocar, ya sea muebles o inmuebles, por ejemplo, un terreno, ¿vale? Que forman parte del patrimonio de la empresa. Esto supongo que ya lo sabéis, pero es para matizarlo, ¿vale? Se utiliza para la actividad de la empresa, básicamente. Entonces, se contabilizan. ¿Cómo se contabilizan estos inmovilizados? Se contabilizan, ojo, por el precio de adquisición o coste de producción. ¿Qué significa esto? Si yo adquiero una máquina que cuesta 3.000 euros, simplemente limpios 3.000 euros, no tienes que hacer nada con la máquina, pues sería 3.000 euros. Si yo compro una máquina, pero que tengo que incorporar algún tipo de programa, algún tipo de pieza o algo, sería todo lo que necesite para ponerla en marcha. Imaginaros que compro un programa, vamos a poner un ejemplo. Compro una máquina, la máquina en sí vale 3.000, pero le tengo que añadir, ¿qué le añado? Pues algún programa para configurarla, por ejemplo, 100 euros del programa. O quien dice el programa, pues dice otra cosa, ¿vale? Un programa, unas piezas, ¿vale? Todo esto es el coste de producción, lo que te necesitas para poder poner en marcha tu inmovilizado, ¿vale? ¿Qué tenemos que tener en cuenta a la hora de poner el valor del inmovilizado? Que los impuestos indirectos no recuperables, es decir, no deducibles, no recuperables, formarán parte del precio de adquisición. Si yo tengo algún tipo de impuesto, algún tipo de gravamen que no puedo deducirme, es mayor importe del coste de la máquina. ¿Vale? Entonces, tenerlo claro.
que todo lo que necesite para ponerla en marcha la máquina, el elemento de transporte, todo lo inmovilizado material que conozca, forma parte del precio de adquisición. De tal forma que cuando yo hablo de precio de adquisición, estoy hablando que es sumar el precio de la compra, lo que me cuesta la compra, ¿vale? La máquina vale 3.000 en el mercado, compro 3.000. Le tengo que quitar el descuento. Si el proveedor de inmovilizado me hace un descuento de 100 euros, tengo que disminuir ese precio. No hay cuenta, sino que es disminución. Y a esto le añado todos los gastos hasta la puesta en funcionamiento. ¿Qué tipo de gastos podemos tener aquí? Pues los tipos de gastos que podemos tener aquí, por ejemplo, los transportes. Si necesito un transporte especial para el traslado de un inmovilizado, eso es un mayor importe de la cuenta. Lo tendría que sumar a la 213. Por ejemplo, maquinaria. 213 a esto le sumo. Por ejemplo, gastos de derribo. Imaginaros que yo compro un local o un terreno y necesito contratar maquinaria, contratar excavadoras, lo que sea, para poder allanar el terreno. Pues estos gastos es un mayor importe de la 210, terrenos y bienes naturales. La instalación. Imaginaros que yo instalo un aire acondicionado por toda la nave y necesito el coste de la instalación. Pues sería lo que vale el aire acondicionado, lo pondría en la 219, más todo lo que me cobre el instalador. El montaje. Por ejemplo, el montaje de una máquina. Si yo una máquina necesito montarla pieza por pieza, lo que me cobre el técnico de montaje, eso sería el mayor precio del inmovilizado. Esto en cuanto precio de adquisición. Cuando hablamos de coste de producción, hacemos referencia al precio de adquisición de la materia prima que necesito para montar esa maquinaria. Imagínate que es una máquina. Compro tornillos, tuercas, lo que sea, ¿vale? Todo el precio de adquisición. A esto le sumo el precio de adquisición de los consumibles. ¿Vale? Consumibles puede ser, por ejemplo, yo qué sé, para la máquina, pues los aceites o algún tipo de consumible, o si va a gasolina también, el precio de la gasolina. También el coste directos. ¿Qué se refiere al coste directo? Todos los trabajadores que se dedican a montar la máquina, eso es un coste directo, ¿vale? Todo lo que tenga que ver directamente con la máquina. Y a esto se le suma la parte proporcional de los costes indirectos. Por ejemplo, la luz, yo no le cargaría toda la factura de la luz el montaje de la máquina, sino he utilizado un 5% de la luz de la empresa para poder, es una estimación, ¿vale? Nunca va a ser al 100% cierta. Entonces lo sumarías aquí y eso es lo que te costaría a ti la maquinaria. Pongamos un ejemplo de cada uno, ¿vale? Imaginaros, ¿vale? Voy a poner compro un armario por 40.000 euros, ¿vale? Es un armario especial para el almacén por 40.000 euros. Nos ofrece un descuento en factura de 1.000 euros. El montaje asciende a 300 euros y el transporte a 500 euros. Imaginaros que tenemos esto, que compramos un armario por 40.000 y nos ofrecen un descuento de factura, unos gastos de montaje y unos gastos de transporte. ¿Qué tendríamos que hacer aquí? Pues tendríamos que dar de alta el inmovilizado que estamos comprando. ¿Vale? Que estamos comprando un mobiliario. Junto al mobiliario, el IVA, HP,
IVA soportado. ¿Qué importe pongo yo aquí en mobiliario? Ojo, voy a poner los 40.000. Le voy a quitar los 1.000 de descuento y le voy a sumar los 300 más los 500. Por lo tanto, 39.800 es lo que me cuesta a mí el mobiliario. Y todo esto lo dejaré de ver no a un 400, ojo, a una 523. Proveedor de inmovilizado a corto plazo. ¿Vale? Calcularía el IVA. Yo hago 39.800 por el 21%, me sale un IVA de 8.358. 48.158 euros. ¿Vale? Ese sería cuando se trata de un precio de adquisición, es decir, lo compramos a un proveedor y nos cargan en transportes, nos carga también el montaje y nos hace un descuento. Pero ahora imaginemos que el armario queremos hacerlo nosotros. ¿Vale? Imaginaros el armario. ¿Vale? Compramos madera por 13.000 euros. Contratamos un montajista de muebles por 2.000 euros. También ponemos, por ejemplo, que yo qué sé, se compra lacado para pintar la madera por 400 euros. Se destina un 10% de costes indirectos de la empresa al montaje. A ver, esto de los costes indirectos os lo tiene que decir realmente la gente que se dedica dentro de la empresa a estimar, a hacer las estimaciones, ¿vale? Esto solo lo hacen las empresas grandes. Por ejemplo, si se hace un gran montaje de inmovilizado, pues destinan un tanto por cien y eso se indica en la memoria. Se ha destinado un 10% de los costes indirectos del montaje. De los costes indirectos nos fijaríamos en lo que es la luz, el agua, el teléfono, ¿vale? Nos fijaremos lo que tienen estos gastos. Y imaginaros que estos gastos de aquí suman 30.000 euros. Pues se dedicaría solo el 10%. Entonces, ¿cuál es nuestro coste de montaje? Nuestro coste de montaje, el coste de producción, sería lo que vale realmente la materia prima, 13.000. Lo que valen los consumibles. Los consumibles en este caso no tenemos nada. Pues nada. Los costes directos. Un coste directo es el montajista. El montajista va directamente a lo que es el montaje del inmovilizado. Y luego haríamos un 10% de 30.000. Y este sería nuestro coste de producción. Serían los 13.000 más los 2.000 más 3.000 euros que se corresponde al 10%. 18.000 euros nos cuesta montar. ¿Cómo haríamos el asiento? Pues igual, 216, mobiliario por 18.000. Haríamos el IVA soportado. Y a la 523, proveedores inmovilizado, corto plazo, 18.000, le calculo el 21%, 3.780. Le sumo los 18.000 y me cuadra con un 21.780. Fijaros la diferencia entre una cosa es que tú lo compres directamente a un proveedor inmovilizado o que tú realmente vayas pieza por pieza comprándolo. Tener en cuenta que habréis hecho una compra de madera, habréis hecho una... o directamente en la compra de madera la dedicáis al inmovilizado, habéis hecho una contrata de un montajista y de la estimación de los gastos lo metéis dentro del mobiliario. ¿Vale? Esto es para que sepáis la diferencia entre qué es coste de adquisición, hay precio de adquisición o coste de producción. Que en el libro también os lo nombra, ¿eh? Para que podáis distinguirlo. Ahora vamos a las cuentas. Importante que tenéis tener en cuenta qué cuentas utilizo cuando compro inmovilizado y cuando vendo inmovilizado. Cuando yo compro inmovilizado, no estoy comprando al proveedor normal, porque a un proveedor normal le compro mercaderías. Cuando compro inmovilizado hay una obligación de pago, por supuesto. Hay una obligación de pago a alguien.
Y eso se refleja en la 173, llamada proveedor inmovilizado a largo plazo, se refleja en la 523, proveedor inmovilizado a corto plazo, o si en vez de esos son pagos normales, es decir, pago 30 días, pago 60 días, pago 3 años, ¿vale? El largo plazo sería más de un año. Pero si lo que quiero es girar efectos, si yo acepto efectos, pagarés, es decir, si el proveedor me gira un efecto y yo se lo acepto, utilizaría la 175, efectos a pagar a largo plazo, o la 525, efectos a pagar a corto plazo. Esas serían las cuentas que utilizo cuando compro un inmovilizado. En el debe tendré el inmovilizado y el IVA, y en el haber tendré estas. Ahora voy a ver las cuentas que utilizo en una venta de inmovilizado. Vale, ¿qué cuentas utilizo yo en una venta de inmovilizado? Ojo, que lo que tenemos aquí, que no se nos olvide, es un derecho de cobro, ¿eh? Porque aquí lo que vamos es a cobrar. Tenemos un derecho. Entonces, ¿qué cuentas utilizaría aquí? Aquí utilizaría la 253, créditos a largo plazo por enajenación del inmovilizado, o la 543, créditos a corto plazo por enajenación del inmovilizado. Estas van al haber, porque yo el inmovilizado lo tengo que dar de baja en el... estas van en el debe, porque el inmovilizado tengo que darlo de baja en el haber. ¿Vale? Recordar que estas son obligaciones, y al ser obligaciones, ¿dónde van? Nacen en el haber. Estos son derechos, nacen ¿dónde? En el debe. ¿Vale? Para cobrarlos ya luego se pondrán en el haber, pero nacen en el debe. Entonces, esto sería si realmente es un cobro a 30, a 3 años, a 5 meses, ¿vale? Un cobro normal. Pero si yo le emito un efecto o un pagaré a este que le ha vendido el inmovilizado, tengo otras cuentas a utilizar. La 2531, efectos a cobrar a largo plazo, o la 5431, efectos a cobrar a corto plazo. ¿Vale? ¿Qué diferencia también hay entre una compra y una venta de inmovilizado? Que aquí tenéis que cuadrar. Aquí tenéis que ver si habéis obtenido beneficio o pérdida por la venta. Si es beneficio iría a la 771 y si es pérdida a la 671. ¿Vale? Eso es lo que tenéis que ver aquí, que ahora más adelante lo veremos. Continuamos con el punto, siguiendo los puntos del libro. Era el 10.2 inmovilizado material, ahora vamos al 10.2.1. 10.2.1. Inmovilizado material en curso. Vale. ¿Esto qué significa? Vamos a trabajar con el grupo, bueno, subgrupo 23, ¿vale? Subgrupo 23. Inmovilizado en montaje. Y también vamos a utilizar sobre todo la 239, hacer hincapié, que son los anticipos para el inmovilizado. Igual que tenemos anticipo para clientes, anticipo proveedores, también podemos anticiparle a un proveedor de inmovilizado dinero como reserva para una compra de un inmovilizado. Entonces vamos a ver primero lo que significa inmovilizado material en curso. Voy a poneros un ejemplo. ¿Vale? Voy a escribiros un ejemplo. Un ejemplo. Imaginaros que
este es el ejemplo, voy a poneros el ejemplo que está en el libro por si luego queréis ver el enunciado bien o lo que sea. Voy a hacer el 10.11. ¿Vale? Dice, la empresa constructora pasa nueva certificación por importe de 40.000 euros masiva y entrega el almacén terminado. La empresa firma una letra de 18 meses de vencimiento, ¿vale? ¿Qué significa todo esto? A ver, tú realmente le has comprado un local a una empresa que realmente no está terminado el local. Entonces, como el local todavía tiene que hacerle algunos retoques, tú no lo estás comprando ya el inmovilizado. Entonces, lo que no ponemos es el 211. Vamos a poner de momento 231. Construcciones en curso. ¿Vale? Por los 40.000. Pero realmente a Hacienda le tenemos que hacer la liquidación del IVA por 8.400. Y esto se lo debemos a un proveedor inmovilizado. Yo os aconsejo que primero pongáis la 523, siempre, para haceros un primero proveedor inmovilizado a corto plazo, y luego ya cambiéis la forma de pago. Anulo el 523, es decir, este lo anulo, 48.400, y doy de alta la forma de pago que me pide el enunciado, que en este caso es una empresa firma una letra 18 meses, letra 175, efecto a pagar a largo plazo, 48.400. Fijaros que el inmovilizado, la construcción le he puesto en la 231, no en el subgrupo 23, porque no está terminado. Es decir, tú le has hecho una compra de un local, exactamente de un almacén a una empresa, y la empresa te ha dicho, espérate que te lo termine, pero de momento te hago entrega de la factura, ¿vale? Te entrega una factura con los 40.000, 8.400, y eso es lo que le debes, que tendrás que pagarle. Luego dice que entrega al almacén, ¿vale? Como entrega al almacén, fijaros, voy a ponerlo aquí. Como entrega al almacén, lo que tenéis que dar de alta es el inmovilizado que te están entregando. ¿Vale? ¿Qué te están entregando? Un local, pues tú das de alta el 211, construcciones. Y tienes que dar de baja aquel que está en curso, el 231, construcciones en curso, por los 40.000 euros. Fijaros, es mi inmovilizado. Cuando ya se encuentra en el subgrupo 2.1, ya es mi inmovilizado. Hasta ahora este era en curso, todavía no lo tenía terminado. ¿Qué diferencia hay entre una y la otra? Que este no se puede amortizar y este sí. Luego veremos lo que es la amortización, pero es la diferencia que puedes tener, ¿vale? Es importante tenerlo en el grupo 20, en su grupo 20 o 21. Ese es el ejercicio 10.11. También me gustaría hacer con vosotros el 10.12, el ejercicio resuelto que hay en el libro. 10.12. Que dice, paga 5.000 euros más IVA a cuenta de una máquina. Es decir, un anticipo. Aquí nos encontramos con un anticipo de un inmovilizado. Como lo que vosotros pensáis siempre, ¿es una compra o una venta? Si es una compra, el anticipo va al debe. ¿Vale? Entonces el anticipo, en vez de poner el grupo 2 que estás comprando, como no lo estás comprando, lo que pones es el 239. Anticipo de inmovilizado. ¿Vale? Aquí pondrías el IVA soportado por los 5.000. Como me dice más IVA, no lo saco, es 5.000 más IVA. Y esto primero lo pondría a la 523, proveedor de inmovilizado a corto plazo, y luego haría un segundo asiento con el pago. Hay mucha gente que me lo pone directamente a bancos. No, reflejar el proveedor de inmovilizado. 6.050, 6.050,
6.050. ¿Vale? Reflejarlo. ¿Por qué? Porque es importante, porque esto es para las operaciones de mayores de 3.500 euros que reflejan en el modelo 347. Para mí esto es importante. ¿Vale? Eso es un anticipo. Ahora llegará la compra de... en este caso estás comprando una máquina. Pues vamos a hacer el 10.13, correcto. El 10.13 me dice... El proveedor anterior entrega la máquina por 13.000 euros a 6 meses. ¿Vale? ¿Nos entrega la máquina? Pues si nos entrega la máquina, lo primero que tengo que hacer es dar de alta la máquina. ¿Vale? Maquinaria. Y el IVA. La máquina yo sé que vale 13.000. Tengo que aplicar el anticipo, es decir, si el anticipo estaba en el debe, ahora lo pongo en el haber para cancelarlo por los 5.000 euros que tenía. ¿Qué pasa? Que para calcular el IVA yo tengo que coger los 13.000, le tengo que quitar lo del anticipo, porque este anticipo ya le he hecho el IVA, y lo multiplico por el 21%, que son 1.680 euros. ¿Y qué le debo al proveedor de inmovilizado? 13.000 más 1.680 menos los 5.000 que ya se los he pagado. 523, 9.680. ¿Vale? Esto sería un anticipo de inmovilizado y una compra con el anticipo. ¿Vale? Hemos visto el inmovilizado en curso. Cuando compras un inmovilizado que no está terminado, utilizamos el subgrupo 23 y luego el anticipo que está dentro del subgrupo 23 con la compra y con anticipo. Continuamos. Seguimos con el índice del libro y ahora vamos a 10.22. Inversiones inmobiliarias. Vale. ¿A qué hace referencia esto? A inmuebles. Inmuebles que los utiliza la empresa ¿para qué? Para obtener beneficios. Esos inmuebles no están sometidos al proceso productivo de la empresa. Esa es la diferencia de lo que es una inversión a lo que es un inmovilizado de la empresa. Imaginaros que la empresa dispone de una finca y en esa finca tiene un piso aquí y un piso aquí, que es de la empresa, porque antes tenía oficinas y ahora no las tiene. Entonces, esta oficina se la alquila a alguien y esta se la alquila a otra. Pues este inmovilizado, es decir, este 211, esta construcción, porque luego tendréis que hacer el asiento del alquiler, ¿vale? Esto se lo alquila a una empresa y esto se lo alquila a otra. Esta construcción dentro del balance no puede estar, si esto es el balance, ¿vale? Aquí está el activo, aquí el pasivo y patrimonio neto, y aquí el activo corriente. Vale. Dentro del activo no corriente tenemos el inmovilizado intangible, el inmovilizado material, inversiones inmobiliarias, y no lo confundáis como inmovilizado intangible, como tienen las mismas siglas, no la confundáis. Inmovilizado intangible es una cosa, el subgrupo 20. En inversiones inmobiliarias, aquí pondríamos el 211 este. ¿Por qué? ¿Por qué no lo ponemos dentro de inmovilizado material? Porque no se dedica al proceso productivo. ¿Vale? Entonces, en un balance, para que lo veáis más grande, en la parte esta de activo, en la parte de activo no corriente tendréis estos apartados: inmovilizado intangible, inmovilizado material, inversiones inmobiliarias y esto inversiones financieras a largo plazo. ¿Vale? Luego tendréis el activo corriente, pero dentro del activo no corriente, aquí pondríamos la 211, aquel que destinamos, 211, 213, el inmovilizado que sea,
que destinamos no para obtener beneficios, sino simplemente para, no solo para obtener beneficios, como he dicho aquí, aquellos inmuebles que yo los utilizo para ganar dinero, no para hacer el proceso productivo. ¿Vale? El proceso productivo están aquí dentro. Y estas son, yo he puesto una construcción como puede ser una máquina, que tienes una máquina y la alquilas esa máquina porque realmente no te sirve a ti, pero tú obtienes beneficio porque tú arrendas esa máquina, obtienes un ingreso, pero esa máquina iría aquí. ¿Vale? La máquina en la cual tú no obtienes nada de tu proceso productivo va en este apartado de aquí, inversiones inmobiliarias. Este sería el apartado 10.2.2. Ahora ya vamos al 10.3. 10.3 nos habla del inmovilizado intangible. ¿Vale? Aquí sí que hablamos del subgrupo 20. Es todo el elemento patrimonial que esté afectado al proceso productivo de la empresa y que no pueda ser tangible, es decir, es intangible, la palabra lo dice, no se puede tocar. Entonces, en una venta, cuando tengamos una venta de inmovilizado intangible, ¿vale? Si hay beneficio, lo colocaríamos en la 770. Y si hay pérdida, en la 670. Es decir, utilizamos la terminada en 0 cuando vendemos un inmovilizado intangible. Recordar que cuando era material utilizamos la 771 y la 671. Pues en el intangible tiene su propia cuenta. También tiene su propia cuenta cuando hacemos un anticipo del inmovilizado intangible, que esta cuenta es la 209. ¿Vale? Anticipo para inmovilizado intangible. Importante porque tenemos diferentes cuentas si se trata de material o intangible. Aspecto a tener en cuenta también es que las concesiones administrativas, por ejemplo, los derechos a la explotación, están exentas de IVA. No llevan IVA, tenerla en cuenta, ¿vale? Creo que hay algún ejemplo por ahí de derecho de explotación, concesiones, sí. En el 10.14 tenéis un ejemplo. En el 10.14 tenéis el ejemplo de una concesión, de un derecho de explotación. Utilizamos la cuenta 202, subgrupo 20, concesión administrativa. ¿Vale? Nos dice, la empresa paga al Estado 150.000 euros con cheque por el derecho de explotación de una mina. ¿Vale? Un derecho a la explotación es un derecho que te puede ejercer un organismo público o un organismo privado para realizar alguna actividad, ¿vale? Porque está patentada, por lo que sea. Entonces tú lo que haces es durante un tiempo comprar un derecho, ¿vale? Que luego lo puedes vender porque es un derecho que has comprado. Este está exenta de IVA. Es para tener en cuenta porque esto no se utiliza mucho y se olvida, porque como a todo le ponemos IVA, pues se nos olvida esto. Es la única particularidad que he visto aquí para hacerlo notar. Ahora vamos ya al 10.4. 10.4, que habla de las amortizaciones. Vamos a entender la amortización, ¿vale? La amortización es como si dijésemos que es el reflejo contable de la depreciación, que pierde valor. A tener en cuenta que todo pierde valor. Es más, nosotros tenemos móviles y todos pierden valor, tenemos coches y todos pierden valor, ¿vale? ¿Por qué pierden valor los elementos patrimoniales? ¿Por qué motivo? Vale, está claro que uno de los motivos
es porque hay un envejecimiento funcional. Envejecimiento, ¿vale? Hay un envejecimiento funcional porque realmente de utilizarlo, yo diría más bien, lo simplificaría diciendo uso, por su uso, se estropean. A ver, queréis o no queráis, por ejemplo, un coche, de tanto usarlo, pues siempre se rompe algo o termina haciéndose viejo en el sentido ese, de su función o su actividad. También hay un envejecimiento físico. Un envejecimiento físico. Yo diría que es por el paso del tiempo. Cada vez las tecnologías, pues, son más buenas. El envejecimiento físico yo lo referiría más a lo que, por ejemplo, el paso del tiempo se desgasta. Es más o menos, aquí es por la utilización y aquí es porque como pasa el tiempo se va deteriorando, se va desgastando. Yo qué sé, poner un ejemplo de algún mueble que los muebles, por ejemplo, si los arrastras o los cambias de sitio, de tanto montar y desmontar, pues con el paso del tiempo se van, pues la madera se va picando. También hay un envejecimiento económico, obsoleto. A ver, económico se refiere a que, por ejemplo, yo me acuerdo en las máquinas antes eran más manuales, ahora hay que los controlan aparatos, máquinas, ordenadores. Entonces, si tienes una máquina que tiene un tipo de programa y luego lo que hace es actualizarse o lo actualizas el programa o compras una máquina con un nuevo sistema operativo. ¿Vale? Estos son los tres tipos de envejecimiento funcional: por el uso, por el paso del tiempo y porque se queda obsoleto. Con todo ello hay una pérdida de valor. Si tú compraste una máquina que valía 1.000 euros, ahora ya no vale, al cabo de 5 años no vale 1.000 euros. El único que no se amortiza o que no pierde valor, el único que no va a perder valor y no vamos a amortizar es el terreno, ¿vale? El terreno, la 210, no se amortiza, ¿vale? No lo vamos a amortizar. Y el inmovilizado intangible, si no se puede estimar su duración, si yo, por ejemplo, tengo una patente y no puedo estimar su duración, se amortizarán 10 años, ¿vale? Si no se puede estimar su duración, el tiempo o el que puede durar, el tiempo se amortizará en 10 años. Ahora veremos qué significa esto de amortizar en 10 años. Pero tener en cuenta que el terreno no se amortiza y que el intangible, si no se puede estimar lo que se puede durar, por ejemplo, tú imagínate que compro, yo qué sé, un programa informático, pero claro, yo no sé lo que me puede durar porque a lo mejor al año que viene o dentro de 3 años han sacado otro mejor, otra versión mejor, que este ya no me dura. Entonces, pero si tú puedes estimar que, por ejemplo, dura 3 años, es mejor que estimes tú la vida útil a que por ley te apliquen 10 años de amortización, ¿vale? Porque eso supone que durante 10 años deberías utilizar el programa. ¿Qué significa amortizar? ¿Vale? Amortizar es reflejar la pérdida. ¿Qué cuentas vamos a utilizar para poder explicar la amortización? Las cuentas. Es un asiento. Bueno, hay gente que lo hace en 2 o 3 asientos, pero da igual. Es un asiento que se hace el 31 del 12 porque es una parte de la regularización de las cuentas, del ciclo económico, donde en el debe vamos a colocar los que son el grupo 6. ¿Vale? ¿Qué cuentas? Pues colocaremos 680 si es un inmovilizado intangible, 681 si es un inmovilizado material o 682 si se trata de una inversión inmobiliaria.
¿vale? Acordaros que si tenemos una construcción que se dedica a obtener beneficios, esa sería la 682. Entonces tenemos la amortización del inmovilizado intangible, la amortización del inmovilizado material y la amortización de la inversión inmobiliaria. Esto iría aquí, en el debe. ¿Y qué cuenta pongo yo en el haber? Pondré una cuenta del grupo 2, concretamente del subgrupo 28. Bueno, pues colocaré la 280 para el intangible, la 281 para el material y la 282 para la inversión inmobiliaria. Es decir, esta es la amortización acumulada, lo que se acumula de pérdida de inmovilizado intangible, la amortización acumulada de inmovilizado material y esta es la amortización acumulada de inversión inmobiliaria. De tal forma que esta cuenta desaparece en la regularización de ingresos y gastos, colocándola en el haber, y esta iría al balance. ¿Dónde va esta al balance? Esta la colocaríamos dentro del balance. Acordaros, aquí va activo, pasivo, patrimonio neto. Dentro del balance iría en activo no corriente. Aquí tendríamos inmovilizado intangible, inmovilizado material, inversión inmobiliaria, inversión financiera a largo plazo. Estas cuentas de aquí irían aquí, la 280, 281 y 282, en negativo. ¿Por qué en negativo? ¿Dónde va el inmovilizado cuando tú lo adquieres? En el debe. ¿Dónde está la amortización que le resta valor al inmovilizado? En el haber. Por lo tanto, tú el inmovilizado lo tendrás en el debe en positivo, que lo pondrás en positivo, y tu pérdida de valor acumulada irá en el haber, que irá en negativo en el balance restando. ¿Vale? Continuamos para ver cómo se calculan las amortizaciones. Cálculo de amortizaciones. Cálculo de amortizaciones. Podemos calcular la típica que es la constante, amortización constante o lineal. ¿Vale? La amortización constante lineal, la palabra lo dice, es constante durante todos los años. Todos los años amortizas la misma cantidad. Todos los años pierde el mismo valor el inmovilizado. ¿Cómo se calcula esto? Al precio que tienes de adquisición le quitas, es decir, al precio que tienes en tu inmovilizado, le quitas el valor residual. ¿Qué es el valor residual? El valor residual es lo que valdría como mínimo cuando termine todo, si envejeces, si por el tiempo, por lo que sea, ¿qué valor como mínimo tendrías inmovilizado? Por ejemplo, yo me compro un ordenador que vale 3.000 euros, pero yo sé que su valor residual, cuando yo termine de amortizarlo lo que sea necesario, tendrá un valor de 100 euros. Podré venderlo por 100 euros cuando pase mucho tiempo. A ver, tampoco van a pasar 100 años, pero me refiero que podré venderlo por un valor mínimo de 100 euros. Ese es el valor residual. Cuando yo haga esa diferencia, es decir, le quito el valor residual porque eso no se puede amortizar, es lo que puede valer al final de su vida, lo multiplico por un porcentaje que nos indican las tablas, son unos coeficientes, ¿vale? Un porcentaje donde yo amortizaré todos los años el mismo valor. Si en vez de porcentaje me dan la vida útil, yo lo que haría es precio de adquisición, le quito el valor residual y lo divido por la vida útil, los años que estimo que durará ese inmovilizado. O me lo dan en porcentaje o me lo dan en años. Si me lo dan en porcentaje es multiplicar y si me lo dan en años es dividir. Si dura 10 años, yo haré 3.000 euros que vale el ordenador menos 100 euros, 2.900 euros entre 100, hay entre 10 años, pues 290 euros cada año pierde de valor. Esa sería la constante, la más fácil, la más habitual y la que más se utiliza. También hay una amortización que no la vamos a ver este año, sino en el segundo curso, que es la amortización variable.
¿vale? Esta amortización variable tenemos dos tipos, que es la creciente, la que el primer año amortizas poco y el último año amortizas más. El decreciente, que esa es la que va para abajo, es decir, la creciente es que el primer año amortizas mucho, mejor dicho. Es decir, el creciente es que crece. A ver, por ejemplo, un ejemplo, para que me aclare yo y os pueda aclarar a vosotros con números mejor. Creciente, que el primer año amortizo 100, que el segundo 200, 400, es variable, ¿vale? Voy creciendo la pérdida. Y en el decreciente es que primero se pierde mucho valor al principio, 8.000, 7.000, o luego yo qué sé, o luego 2.500, va bajando, ¿vale? Al revés. Creciente, que crece, ¿veis cómo crece el valor de que pérdida? Y aquí decrece, cada año pierde menos valor. Es que en número se ve mejor que explicándolo con letra. Pero este no lo vamos a ver este año. Este es para que lo sepáis que hay otro método variable, que no siempre se amortiza todos los años igual. Y luego hay otro método, el C, que es la amortización técnico-funcional. ¿Esto qué significa técnico-funcional? Que está basado según la actividad que tiene el inmovilizado. Según la actividad, ¿qué significa esto de según la actividad? Según la actividad, por ejemplo, si hablamos de coche, pues según los kilómetros que hace el coche. Si hablamos de máquinas, pues según las horas que trabajen las máquinas. Si hablamos, por ejemplo, también de máquinas, podemos amortizar según las unidades producidas. Por ejemplo, las impresoras láser se amortizan según el número de hojas imprimidas, ¿vale? Lo digo porque se imprimen de forma técnico-funcional, porque se ve que el láser se rompe a unas determinadas hojas de uso. Por ejemplo, voy a poner un ejemplo. Tengo un vehículo, ¿vale? Cuyo coste es de 50.000. La vida útil son de 400.000 kilómetros. Este año se han utilizado 38.000 kilómetros. El valor residual es de 6.000 euros. Vale, pues vamos a amortizar este. ¿Cómo calculo la amortización? La amortización, yo lo que hago primero es al coste del vehículo le quito el valor residual. 44.000. Los 44.000 euros son los que puedo amortizar y son los que dividiré por la actividad que pueda hacer, por los 400.000. Esto es lo que puede hacer el vehículo, los kilómetros. Entonces, realmente tengo que amortizar a 0,11 euros el kilómetro. Por tanto, este año será 0,11 por los 38.000, que son 4.180 euros. Esto es lo que tendría que amortizar. Esto es lo que tendría que hacer yo en el asiento y poner de la 681, porque es un vehículo, a la 2818. ¿Por qué lo termino en 8? ¿Vale? Esta sería la amortización de inmovilizado material y esta es la amortización acumulada del elemento de transporte. ¿Por qué lo termino en 8? Porque lo obtengo de aquí, 218, porque se refiere al vehículo. Aquí 4.180, 4.180. ¿Vale? Entonces, si ponéis 281 me sirve, pero es para distinguirlos de si tenéis varios elementos. Si yo termino en 8 sé que es un elemento de transporte. Si yo, por ejemplo, si fuera una maquinaria, yo pondría 2813, ¿vale? Si fuera un mobiliario, pondría 2816. Siempre pongo la terminación última suya para distinguirlas de
de otros inmovilizados, ¿vale? Pero no es un dato preocupante en este curso. Entonces, vamos al 10.5, que es el último punto de la unidad. ¿Vale? Tenéis varios ejemplos para que miréis más o menos cómo se calculan las amortizaciones. Y el 10.5 me habla de la venta de inmovilizado. Vale. Una venta de inmovilizado, hablamos de la palabra enajenación. Enajenación significa una venta, ¿vale? Se puede hacer una venta a alguien o incluso se puede dar de baja por causas extraordinarias. Por ejemplo, inundación, incendio, etcétera. ¿Vale? Entonces, la venta de inmovilizado significa que desaparece nuestro inmovilizado. ¿Vale? Hay una pérdida o una ganancia. Depende, porque si vendes a un precio mayor, habrá una ganancia, pero aquí normalmente siempre son pérdidas. ¿Vale? Cuando hablamos de una venta de inmovilizado, las cuentas que intervienen son siempre las mismas. Aquí daremos de baja el grupo 20 o el subgrupo 21, ¿vale? Daremos de baja estos dos, uno de los dos, el que sea, el que estás vendiendo. Calcularás el IVA sobre el precio de venta, ¿vale? Sobre el precio de venta. Y luego aquí pondrás la 543, créditos a corto plazo por enajenación de inmovilizado. Pero es que además ahora os aparece que tenéis que poner aquí la 280 o la 281, o si se trata de una inversión inmobiliaria que la das de baja porque la vendes, la 282, dependiendo de lo que estás vendiendo. Y esta sería la amortización. Tendrías que hacer el mayor y ver lo que está amortizado. Y luego por diferencia o ponéis aquí la 670, 671, dependiendo si es intangible o material, o la 770 o la 771, dependiendo de lo que estás vendiendo. ¿Vale? Esto es en cuanto a la venta de inmovilizado. Luego si se cobra, pues se cobra. Y si es a largo plazo, pues cambias la cuenta. Si es una baja por causa extraordinaria, lo que tienes que dar de baja es el inmovilizado que se ha estropeado, y aquí tendrás que dar de alta su amortización. 282. Y aquí, como es una pérdida, porque normalmente suele haber pérdida cuando hay un incendio o lo que sea, pondrás la 678. Gastos excepcionales. Añadimos lo que es la amortización. Ahora vamos a ver un ejemplo de la venta. ¿Vale? Voy a hacer el ejemplo 1027 del libro, del que está resuelto, por si queréis ver el enunciado, el 1027 del libro, por si queréis luego ver detenidamente el ejercicio. El 1027 nos dice: la empresa vende en 400 euros, la empresa vende en 400 euros más IVA un programa informático que había costado 3.000 euros y estaba amortizado en 2.000 euros. Cobra por banco. Entonces, ¿qué tenéis que hacer aquí? Vende en 400 euros más IVA un programa informático, darlo de baja. La 206 la doy de baja. ¿Por qué? ¿Por qué precio? Por los 3.000 euros
que había costado, es decir, por lo que te costó. Luego sacas el IVA del 400, es decir, el 21% de 484. En la 543 siempre irá el precio de venta más el IVA, es decir, los 400 más los 84. 484. ¿Qué más? Tenéis una amortización acumulada que darla de baja. Acordaros que la 2.8 va aquí para darla de baja. La 2.8, como es un inmovilizado intangible, 2.8.0. Y lo termino en 6 para saber qué es del programa informático. AA del programa informático. Por 2.000 euros que me dice el ejercicio. Aquí me salen 2.480 y a mí aquí 3.084. Entonces aquí me falta dinero para cuadrar el asiento. Por lo tanto es un 670. Acordaros que sois intangibles, termina en 0. 670, pérdida procedente de inmovilizado intangible. ¿Vale? Por 600 euros para cuadrar el asiento. Fijaros la venta. Importante. Dar de baja el inmovilizado. Contabilizar el IVA sobre el precio de venta. Aquí poner siempre precio de venta más el IVA. Dar de baja la inmovilizado. ¿Veis cómo va al lado contrario? Este es el valor menos valor. Siempre van al lado contrario. Y la pérdida para cuadrar asiento. Y me faltaría el cobro. Cobro aumenta bancos, disminuye mi derecho de cobro. Por los 484. ¿Vale? Es normal los 600 euros que salgan de pérdida porque si me costó 3.000 menos 2.000 que ha perdido de valor, vale ahora 1.000 euros. Pero si vale 1.000 euros y lo vendo por 400, siempre sin contar el IVA, pierdo valor. Y yo esto realmente lo saco en que mi programa valía 3.000, le quito la amortización, la pérdida de valor. Realmente mi programa vale 1.000, pero como lo vendo por 400, pierdo 600 euros de valor. Así es como se saca ese también. Podéis hacerlo por diferencia o por lógica. Y ahora os voy a hacer un ejemplo de una pérdida extraordinaria. ¿Vale? Os lo pongo aquí. Te dice, se incendia el local dando de baja el mobiliario valorado por 3.000 euros, amortizado hasta la fecha por 1.500 euros. Por lo tanto, yo aquí lo que daría de baja es el mobiliario por 3.000 euros que me había costado, dar de baja su amortización acumulada. ¿Ves? Aquí yo añadiría el 6. Yo aquí pondría 281,6. Gastos excepcionales. Fijaros que para cuadrar hay una pérdida porque hay un incendio y entonces pierdo valor. Hasta aquí sería todo lo que nos explica la unidad 10. Importante cogeros el esquema y ver las cuentas de material que conocemos, las de intangible, qué significa el precio de adquisición, qué significa las deudas por compra a crédito, las compras de inmovilizado, también qué es lo que es la amortización, es un reflejo contable de la pérdida, de una estimación de pérdida del inmovilizado, qué sistemas conocéis, vamos a utilizar el primero y el último, el de variable no, qué significa el valor contable, esto también es importante. Si yo te digo qué valor contable tiene un mueble, un bien mueble, es lo que te costó, es decir, lo que tienes en el... Imagínate una maquinaria. ¿Qué valor contable tiene una maquinaria? Coges el mayor de la 213 y coges el mayor de la 2813. Este menos este sería tu valor contable. El valor contable es lo que te vale en tu patrimonio. Si tú tuvieras que vender tu empresa o liquidar tu empresa, deberías sacar este valor para poder vender como mínimo para no tener más pérdidas. Si yo tengo una maquinaria que vale 3.000 y está amortizada a 2.000, su valor contable es de 1.000 euros. Debería venderla por 1.000 euros para no perder más dinero, si estoy en quiebra, claro. Luego, la baja del inmovilizado se puede hacer por una venta, ¿vale? Que hemos visto que puede haber un beneficio o una pérdida. Las ventas a crédito se utilizan estas cuentas
Y el hecho extraordinario, que es el último que hemos hecho, se utilizaría la 678. ¿Vale? Con todo esto ya se pueden hacer los ejercicios de la unidad 10 para practicar y ponerlo en marcha.